Jugaremos en el bosque, mientras el lobo no está. Si el lobo aparece, a todos nos comerá. Sé que es una ronda infantil con la que jugamos la mayoría de nosotros, pero ahora que soy adulto y me doy cuenta de que en realidad era una advertencia, siento escalofríos de solo recordar los sucesos de hace algunos años. Vivo cerca del pueblo de Santa Catarina Mártir y Virgen, o simplemente llamado Santa Catarina Yecahuitzol. Es probablemente uno de los pueblos más pintorescos y que conserva muy orgulloso ese aire encantador y provinciano. Y es que a pesar de estar enclavado casi en el centro de la emblemática, cosmopolita y moderna Ciudad de México, es increíble cómo a pesar de los grandes avances tecnológicos, el progreso y que vivimos en una de las épocas en las que las comunicaciones y el mundo entero están al alcance de nuestras manos, hay lugares dentro de este poblado que pareciera que quedaron congelados en el tiempo en una época fuera del paso de los años. Y bueno, no hay explicación para las cosas extrañas y fuera de lo común que se siguen presentando dentro de estas tierras que el paso del tiempo olvidó. Mi nombre, digamos que es Jaime, y digamos que tengo que moverme haciendo uso de muletas debido a un accidente infantil. Y digamos también que durante la mayor parte de mi adolescencia me dediqué a ser asistente, monaguillo y sacristán al servicio de Don Simón, el párroco de nuestra comunidad. Y digamos que por razones de seguridad para muchos y los mismos involucrados, es perteneciente al citado pueblo de Santa Catarina. Y digo que es, pues el hecho en cuestión es bastante reciente y tan fuera de lo común que de no haber vivido y de no tener testigos de los hechos, pensaría que simplemente se trató de un mal sueño. Sin embargo, como les dije, a pesar de eso, una gran parte de esta comunidad en general pareciera haberse perdido en una época muy remota y oscura. Quienes habitan por estos lares no me dejarán mentir. Aún puedes ver las extensas plantaciones de nopales, milpas, quelites, magueyes, entre muchas otras cosas. Y si bien es cierto que estamos cerca del centro de la Ciudad de México, para llegar allá es complicado hasta cierto punto. El transporte público no es como en otras regiones, la mayor parte se maneja por horarios y no hay tantos peceros como tal. Son escasos y eso sí, después que oscurece, es casi un milagro encontrarse uno. Y si acaso lo encuentras, solamente presta servicio entre colonias de aquí. Mucho más difícil es el poder salir a la ciudad si la noche te agarra y desconoces los horarios de transporte o la región. Te puedes perder, hay muchas milpas, y literalmente si das una vuelta mal, puedes perderte y llegar a los cerros donde será más complicado y peligroso que te encuentren. No solo por los viciosos, sino por cosas que no querrás encontrarte de noche en tu camino. Y no me malentiendan, ese detalle de pueblito tan clásico, tan pacífico, es lo que lo hace tan hermoso. Pero a la vez, el mismo motivo que permite que aún existan y se presenten actividades paranormales bastante inquietantes. Y bueno, como bien les dije, yo era ayudante de Don Simón, el viejo párroco de la localidad. El caso es que de por sí ya era muy viejito y se le dificultaban muchas cosas, entre ellas mantenerse despierto durante la misa. Por lo que en una ocasión que el obispo visitó la parroquia, le dijo muy a su pesar que debía irse haciendo la idea de pedir su licencia para su retiro. El padrecito estaba muy triste, pues el servir a su comunidad era su vida, no conocía nada más. Y a mí, obviamente me afectaba, porque veía al señor cura como un abuelito muy bueno y consentidor, así como la mayoría de los habitantes que lo conocían y le tenían ese cariño paternal. Nadie sabía exactamente cómo sucedieron las cosas,
pero de un día para otro, don Simón simplemente desapareció, quedando supuestamente en su lugar el nuevo y joven sacerdote, quien se presentó simplemente como el padre Ricardo. Sinceramente y con todo respeto, desde el primer momento en que me vio, pareciera que no le caía nada bien. Algo extraño que notaba en el sacerdote era su juventud garbo, cosa que muchos hombres, especialmente los más ancianos, notaron. Pues curiosamente, todas las jovencitas comenzaron a pararse en la parroquia como por arte de magia. Pero, tras bambalinas, las cosas eran aún más raras. Cierta tarde, la última que la pasé en la parroquia como asistente, escuché unos extraños sonidos al atardecer que provenían de la casa parroquial. El padre Ricardo salió a abrir la puerta antes de que yo tocara. Estaba sin camisa y sudando, y su cara se miraba muy extraña. Me tomó por la camisa, diciéndome que no quería volverme a ver por ahí y amenazándome de una manera que no creí necesaria, al grado de romper una de mis muletas y darme a entender claramente que si regresaba se encargaría de mí. Obviamente me fui asustado, pero a la vez muy molesto. Desde niño había servido en la parroquia sin importar mi estado y el trabajo que me costaba caminar bien. Y ese trato se me hizo, aparte de injusto, bastante innecesario y por demás extraño, sobre todo y sin temor a ser criticado. Realmente me asustó. Es decir, es verdad que su físico era imponente, pues era extremadamente alto, musculoso y de ojos penetrantes. Pero no me refiero a eso. De inicio pensé que estaba bajo la influencia de sustancias o ebrio, pero no, realmente se comportaba muy extraño. Como si no fuera una persona, como si no fuera humano. Por lo menos, en ese momento, eso se me vino a la mente. Como todo adolescente que se respete, mi orgullo estaba herido y era necesario desahogarme con alguien. Evidentemente los adultos no iban a entenderme, así que decidí ir a la casa de mi amigo Salomón. Su nombre se me hacía extraño, pero era herencia ni más ni menos que de su padre y a la vez de su abuelo, don Salomón, quien era un viejecito bonachón y me ayudó a reparar mi muleta mientras comentábamos acerca del comportamiento del padre. Don Salomón dijo que ese hombre era muy extraño, que nadie lo vio llegar y tampoco nadie vio salir a don Simón. Raro en un pueblo tradicional, pues esos eventos se hacen con grandes fiestas, pero la gente apenas se dio cuenta del cambio. Y sinceramente, eso era algo muy malo. Finalmente terminó mi muleta y me fui a mi casa, pero de camino me encontré con Pascuala, una mujer que hacía muchos trabajos pesados. Era mal hablada y le gustaba mucho pelear. Era grande y fuerte como una luchadora de peso completo. Ella me dijo que debía defenderme de esa persona, pero al decirle quién era, me aconsejó decírselo a mis padres. A decir verdad, mi familia es de lo más tranquila, pero mi papá sí se dio cuenta que algo no estaba bien, diciéndome además que tanto don Salo como Pascuala tenían razón. Ese hombre era bastante extraño. Me preguntó acerca de lo que me traía, pero no quise decirle del incidente en la parroquia. Solo le dije que el cura me reprendió y me corrió. Cuando me preguntó sobre mi muleta, tuve que mentir y le dije que me había atorado en una coladera y por eso estaba rota. Mientras tanto, en algún lugar cercano al cerro llamado Mesatepec, muy alta en el cielo, comenzaba a brillar la luna llena y enviaba sus rayos de plata a la tierra repleta de milpas y sembradíos. Normalmente eso alegraba a todos los pobladores que se salían a sus portales para beber café y platicar.
Pero esa noche en particular, algo comenzó a romper la paz de nuestro pacífico paraíso citadino. Muchas veces le dijo su padre a Eufrosina que no debía ir al río por las noches a lavar, pues aún se veían algunos coyotes por la zona. El viento comenzó a azotar con fuerza los sembradíos que se presumían desiertos, pues todos estaban en sus casas en esos momentos. La chica se citaba con su novio Ramón para platicar mientras lavaba la ropa. Pero esa terrible noche serían las primeras víctimas de la bestia. El viento pareció lanzar un agudo grito, que más que grito, parecía un lamento mezclado con un aullido. Eufrosina, intranquila, levantó la cabeza, pero casi enseguida volvió a bajar los ojos para concentrarse en su lavado. Ramón la tranquilizó, diciéndole que al fin y al cabo solo podía tratarse del viento. Pero el viento no suele caminar pesadamente mientras gruñe y parece acecharlos. Nuevamente se escucharon esos ruidos y Ramón se incorporó, solo para ser embestido a toda velocidad por algo enorme. Por un instante gritó y le dijo a la muchacha que corriera. Ella obedeció muy a su pesar. Amaba a Ramón, pero debía conseguir ayuda. Con la esperanza que su amado resistiera el ataque de la criatura desconocida, a duras penas logró entrar a su pequeña choza, donde sus padres alarmados vieron a su hija histérica diciendo que algo se comía a Ramón. No tuvieron tiempo de preguntar a qué se enfrentaban, pues la pequeña puerta de madera estalló ante el brutal embate de algo enorme, poderoso e imparable. Los gritos se escucharon hasta mi casa, pero mi padre nos encerró y se quedó al pie de la puerta en guardia. Sinceramente, esos aullidos no eran coyotes. Los perros de la calle huyeron despavoridos. Y como había dicho don Salo, algo malo había llegado al pueblo. A la mañana siguiente, los cuerpos sin vida de la familia de Eufrosina fueron encontrados. Bueno, lo que quedó de ellos. Y también los jornaleros encontraron a un par de cientos de metros atrás los restos del pobre Ramón en las mismas condiciones. El suceso trajo mucho miedo y problemas a la población. Todos sospechaban que había un asesino suelto y no se equivocaban, pero no era como ellos creían. Estamos en el siglo XXI y difícilmente las personas creen en leyendas, pero las pruebas sobraban. Salomón y yo íbamos ya en tercero de secundaria. Teníamos muchos planes, como ir a la misma preparatoria, conocer chicas, beber juntos nuestra primera cerveza. Y algo me decía que esa sería la última vez que vería a mi mejor amigo. Debido a mi condición, nadie me daba jale en la escuela, solamente Salomón era mi sobra para todos lados. Éramos amigos desde la primaria, y por si fuera poco, nuestros padres eran compadres por nosotros. Casi éramos familia y así sentíamos nuestra amistad. Y bueno, esa tarde decidimos aventurarnos a subir al Mezatepec a pesar de las advertencias de nuestras familias. Pasamos la tarde casi en silencio hasta que mi padre apareció preocupado por la hora. Me llevó la silla de ruedas para poder bajar más rápido. Salomón dijo que nos alcanzaría, que guardaría las cosas y bajaría detrás de nosotros, pero nunca lo hizo. El viento arreció y comenzó a llover muy tupido, no muy fuerte, pues la visibilidad era nula. Todos pensamos que Salomón había llegado con bien a casa. Confiamos en que vendría detrás de nosotros, pero eso nunca pasó. A la mañana siguiente, su padre y su abuelo buscaban a mi amigo como desesperados. Él solía llegar tarde, colarse a su habitación y a la mañana siguiente recibir la tunda de su vida por haberse escapado. Era rutina, pero esta vez no sucedió. Cuando fueron a preguntar a mi casa, mi padre simplemente se llevó la mano.
Fueron al cerro y el grito de mi padrino Salomón se dejó escuchar. Don Salo, el abuelito, fue el primero en bajar. Estaba llorando totalmente desencajado, mientras su hijo traía en una bolsita negra tan diminuta lo que alguna vez había sido mi mejor amigo. La misa fue bastante sombría, pero el padre esta vez detonaba temor, empatía, tristeza, algo muy diferente a la última vez que estuve cerca de él. Su sermón hablaba de cosas terribles como el diablo y la bestia, del castigo del pecado. Pero, ¿qué mal hicieron Ramón y Eufrosina si apenas se tomaban de la mano? Y su familia, ¿qué pecado cometieron? Ahora que lo pienso, los chicos nunca se besaron en público. ¿Qué mal hizo Salomón si apenas había cumplido 15 años? Al terminar el servicio fúnebre, no entendía cómo algo así le hubiera pasado a mi mejor amigo. Realmente no entendía ese castigo. Y bueno, parecía que el clima no ayudaría mucho, pues la lluvia opacó todo el paisaje, volviendo todo más melancólico. Pero ¿saben? Eso no detuvo a la bestia que volvió a atacar esa misma noche. Pascuala vivía sola y, como les comenté, era como una luchadora de peso completo. Tenía como 40 años, cortaba leña, trabajaba como albañil, carpintera. Ella sola descargaba un camión de material de construcción. Era realmente una gigante, pero tenía muy buen corazón. Estaba acostumbrada a pastar sus borreguitos y gansos al atardecer para relajarse de su trabajo, debido a que la hierba es mucho más fresca y así no le hace daño a sus animales. Ella era una mujer bastante robusta, hombruna, fuerte y desde que enviudó jamás quiso casarse de nuevo. Vivía sola en la última casa del pueblo. No era una mala persona, simplemente le gustaba estar sola. Pero esa noche pasaría algo que nos tomaría por sorpresa a todos los involucrados en ese asunto. Pascuala pasó frente a mi casa con sus animalitos y como aún no anochecía y cesó la lluvia, se me ocurrió la brillante idea de ir a conversar con ella para desahogarme. Así nos pasamos un largo rato. Ella entendía, porque al igual que yo, a sus 14 años perdió a su hermano en un accidente. Y su mejor amiga la raptó un viejo vicioso y jamás la volvió a ver. Estaba secando mis lágrimas cuando Pascuala se levantó de súbito cuán alta era, tomó su garrote y lentamente se colocó delante de mí. Sus animalitos estaban inquietos y una figura veloz arrebató a un borrego tan rápido que apenas vimos una mancha oscura saltando a los matorrales. Rugidos espantosos y los berridos del pobre animal nos indicaron lo evidente: estábamos en peligro. Pascuala se remangó su blusa y se dispuso a caminar lentamente hacia atrás, amarrando a sus aves y el resto de sus ovejas para irnos lentamente. Metió a los animalitos en su corral y nos dispusimos a resguardarnos en su choza. Cuando al voltear, vimos claramente a esa aberrante criatura. Tal cual era un hombre muy alto, pero su piel estaba ennegrecida. Tenía una especie de pelo como los animales cuando les cae sarna, como terciopelo o algo así. Sus orejas eran puntiagudas. Tenía una especie de moicano desde su cráneo hasta su sacro, terminando en una especie de rabo. Sus piernas se dividían en 3 articulaciones como los animales. Su rostro era lo que más miedo daba. Parecía un hombre, pero tenía un hocico alargado lleno de chuecos y puntiagudos dientes muy afilados, y sus manos eran exageradamente largas. Pascuala me levantó y me encerró sonriendo. En años ningún hombre le había ganado una pelea a puño limpio, y esta vez tenía un gran garrote. Estaba confiada en su impresionante físico.
Se lanzó feroz a la batalla para defenderme, cosa que la bestia no previno. Supongo que estar acostumbrado a ser cazador, nunca esperó enfrentar a alguien tan fuerte. La mujer golpeó tan fuerte a la criatura que ésta cayó varios pasos hacia atrás. Por si fuera poco, no esperó que alguien rivalizara con su ferocidad. Bien decía mi abuelo que una mujer enojada es peligrosa. La mujer le dio una gran pelea a la cosa, pero lamentablemente no tenía la resistencia de su lado. Si bien hirió gravemente a la criatura, ésta tenía los poderes de las tinieblas de su parte. Cuando Pascuala se cansó, la bestia se ensañó tanto con ella que se notaba a leguas que a propósito estaba prolongando la osadía de la campesina. La golpeaba, la pateaba, la levantaba para azotarla en el piso de manera brutal, hasta que se cansó. Supongo que no quiso ultimarla para dejarla como una lección de su gran poder. La dejó tirada mientras gruñendo se dirigía a la choza. Sabía que estaba dentro y venía por mí. Pero en un sobrehumano esfuerzo, Pascuala se levantó y le lanzó el garrote que había quedado roto, clavándolo en su ojo izquierdo. La bestia la levantó y comenzó a apretarla con una fuerza descomunal, pero en su último aliento, la mujer le arrancó la oreja. Grité tanto, tan fuerte, que la bestia mejor decidió escapar. No sé exactamente cuánto tiempo pasé gritando, cuando los brazos de mis padres me resguardaron aún de rodillas en el piso de la tierra de la cabaña de Pascuala. Se decía que Pascuala podía levantar una carreta con sus propias manos. Había hazañas legendarias de su poderío. Por eso mismo, la gente no entendía cómo alguien pudo ser capaz de hacerle algo semejante. La misa de cuerpo presente de la Dama de Hierro fue precedida por otro sacerdote. Nadie sabía dónde estaba el padre Ricardo. Pero nadie, solamente mis padres, sabían algo que era crucial para saber quién era el monstruo que asolaba la región. Yo había visto claramente cómo mi amiga le apagó el ojo izquierdo y la oreja derecha. El maldito que tuviera esas marcas sería eliminado sin hacer preguntas. Y bueno, la última víctima inocente de la bestia fue la joven María. Ella era una enfermera y acudía a curar a los enfermos de las casas más alejadas del pueblo. Y en esa ocasión, su deber fue su perdición. La chica acudió a una cabaña que se creía deshabitada por una llamada de que alguien estaba herido y necesitaba ayuda. Ella había salido de servicio, pero su buen corazón le hizo acudir al llamado. Al llegar a atender a su supuesto paciente, nunca regresó y días después encontraron los restos de la chica en la parte trasera de la cabaña. Al parecer la muchacha vio algo y salió huyendo por la parte trasera, pero aquello que la atacó era tan veloz y tan fuerte que no la dejó avanzar mucho. Esto parecía una vieja película de horror. Nadie creía posible semejante cosa, ni siquiera yo estaba seguro de que no se tratase de un demente usando un disfraz. Pero las víctimas de sus carnívoras actividades daban cuenta de la cruda y cruel realidad. No había la menor duda. Es un nahual, decía don Salo por lo bajo. Una mujer venía gritando por la calle. Cuando le preguntaron el motivo, dijo que un animal muy feo estaba dentro de la parroquia. La gente temerosa, pero finalmente enardecida y harta de tener miedo, se armaron con todo lo que pudieron, tratando de acercar a la criatura para poder darle muerte. La turba enardecida dejaba escuchar sus gritos, golpes de machetes asadones, palas, picos y uno que otro disparo que se escuchaban hasta mi casa.
Aún estaba delicado por la impresión y el espanto, por lo que no podía salir de mi casa. Toda mi familia había ido a capturar a la bestia, pero repentinamente un sonido grave y ronco me hizo estremecer de cabeza a los pies. Luego, algo extremadamente pesado comenzó a caminar en el techo de madera de mi casa. Dio varios pasos, como midiendo el terreno, olfateando de manera fuerte, rugiendo y gruñendo. Era él, lo sabía. Los pasos se detuvieron exactamente encima de donde estaba recostado. Intenté apoyarme en las muletas para levantarme, pero las fuerzas me fallaron y caí al piso. Me arrastré para llegar a la puerta y poderme escabullir de esa cosa demoníaca. Luego, escuché como algo caía pesadamente en el patio. Cabe recalcar que mi madre nunca cierra la puerta del patio porque mi padre llega por ese lado y es el último en entrar. De repente escuché el rechinido de la puerta abrirse y los pasos haciendo eco, caminando hasta donde estaba. Me escondí bajo la cama, era muy pesada, estaría a salvo, pero la cosa comenzó a olfatear de nuevo y aventó la cama como si fuera de papel. Sabía que sería mi fin. Y finalmente solo atiné a hacer algo. Grité con todas mis fuerzas. Y saben, Pascuala hizo un buen trabajo, pues no solo le arrancó la oreja, sino que le había dañado el oído. Así que los gritos lo aturdieron, pero al mismo tiempo lo enfurecieron. Arrojó todos los muebles que le impidieron el paso. Y finalmente me tomó por el cuello levantándome. Mis gritos se apagaron y todo comenzaba a ponerse oscuro mientras esa cosa me acercaba a su repugnante y deforme hocico. Cerré los ojos, pero dos estruendos y una gran salpicadura de líquido espeso y caliente me hicieron reaccionar. Gonzalo escuchó mis gritos y lo miré sosteniendo su escopeta aún humeante. Le había dado 2 tiros en la espalda quemarropa a la cosa y ésta cayó al piso. Dio unos cuantos espasmos y quedó inmóvil, muerto. La gente llegó al escuchar los disparos, ataron a la bestia y la llevaron al centro del poblado. Todos lo vimos, nadie podría contarnos semejante cosa, nadie la creería de no haberla visto. Cuando el sol tocó a esa cosa, esta comenzó a cambiar. Eran los rasgos del supuesto sacerdote nuevo, el padre Ricardo, era el Nahual. Se llamaron a las autoridades del clero, quienes dijeron que nunca enviaron a un reemplazo para cambiar a don Simón. Por lo que comenzando a investigar, encontraron los restos del viejo sacerdote enterrados tras la casa parroquial. Nadie sabe de dónde vino este monstruo, ni por qué usurpó el lugar de un sacerdote ejemplar. Pero al final de cuentas las autoridades prefirieron tomar las cosas como un simple caso de un demente que le quitó la vida al sacerdote y las demás personas. Nadie acreditó que Ricardo era en realidad sacerdote de día y un nahual por las noches. Gracias.